Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Y ahora el ministro de Salud aquí en Blue Radio, son las 9:08 a.m. El gobierno que ha tomado la decisión de reajustar por debajo del 5.70 y tanto por ciento las cuotas de la UPC, de la unidad de pago por capitación, lo que paga el gobierno al sistema de salud por cada uno de los colombianos, que ha sido el motivo de debate. La última propuesta del gobierno es una nueva reforma tributaria, ponerle los impuestos a la industria de juegos de azar y juegos de suerte para gravar, para recoger dinero y aumentar la UPC. Esa teoría, Felipe, que había estado en la reforma tributaria del año pasado, que aceptó el gobierno sacrificar en algún momento, que ahora quiere revivir el presidente Gustavo Petro. Tributaria a cambio de subir la cuota, el valor de la UPC. Lo que no teníamos claro es, Néstor, que este incremento que dicen los científicos, los expertos, los médicos, los pacientes, no es suficiente, es que está atado a una nueva reforma tributaria, eso es nuevo. Sí, Felipe, el gobierno lo que dice es, subimos la UPC 5.7%. Se queja el sistema de salud de que es muy poquito, de que no arregla el problema de fondo. Entonces el gobierno dice, bueno, para arreglar el problema de fondo, hagamos una nueva reforma tributaria. El ministro de Salud es Guillermo Alfonso Jaramillo, está con Camila Carvajal. Hola Néstor, sí señor, aquí estoy con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. La noticia en Colombia sigue siendo la UPC, unidad de pago por capitación, eso que giran a la CPS por cada uno de los afiliados. Y es noticia porque en las últimas horas tanto el presidente de la República, Gustavo Petro, como el ministro abrió la puerta a la posibilidad de revisar el porcentaje de aumento de la UPC, y es eso de lo que queremos hablar con el ministro. Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, muy esquivo en estos micrófonos. Ministro, bienvenido, buenos días. Un saludo especial para todas y todos. Ministro, esa puerta que se abrió en las últimas horas, ¿cómo es? ¿En qué está pensando el gobierno? ¿Usted va a revisar la UPC y el porcentaje que aumentó para 2025? Mira, hay varias situaciones, no de hoy, sino de hace mucho tiempo. Lo primero, recordemos que para poder elaborar la UPC, este es un mecanismo que se estructuró a través de un decreto en el 2012. Hay algunas personas, o ha habido críticas con respecto a la forma como se obtiene la UPC. Ese es un tema que habría que revisar. Si todas este tipo de fórmulas de calidad, etcétera, que se utilizan, que es algo muy dispendioso, son más de 380 procedimientos, sí verdaderamente tienen la posibilidad de brindarnos una OPC. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de si los datos que se suministran son los adecuados o no para poder lograr la UPC. Y tercero, haciendo un análisis detallado de lo que hoy representa el gasto por cada uno de los colombianos, que es aproximadamente, se habla de cerca de un millón y medio de pesos, pero por variantes diferentes de edad, por dispersión, etcétera, por territorialidad, puede llegar hasta casi un 30% más, y estamos hablando casi de 2 millones de pesos por colombiano que se gasta en la salud. Entonces, esos son los temas que hay que discutir. Nosotros ya lo hicimos en el año 2023. En el 2023 hicimos 17 mesas entre el mes de agosto, septiembre y octubre. Hicimos 17 mesas de trabajo con las EPS. Y no pudimos encontrar de que hubiera insuficiencia de la UPC. Entonces, pidieron de que fuéramos a la Procuraduría. Nosotros recusamos a la Procuradora delegada por las declaraciones que ya había dado. Estoy hablando del 2023, pero fuimos a la Contraloría en el 2023, a finales del año 2023, para que hubiera un ente neutral que pudiera entonces determinar si los datos que ellos estaban dando y los datos que nosotros estábamos aportando se correlacionaban y si la OPC era suficiente. Pero lo que encontró la Contraloría de la Nación era que en el 2020, cuando cogió solamente un año, encontró que en el 2020 6 billones de pesos no pudieron demostrar las EPS en qué se las habían gastado. Está el dilema y no se ha podido resolver. Todavía la Contraloría no ha resuelto esa situación. Vean ustedes entonces en dónde quedamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El haber hecho un aumento sobre la base de la inflación no es nada nuevo ni irregular. Lo hizo el doctor Santos en el 2011. Inclusive, Duque en el 2021 no aumentó ni siquiera la inflación. Estuvo por debajo de la inflación.
¿no es cierto? La inflación en ese entonces fue de 5,82 y él no aumentó sino el 5,18. O sea que hubo una situación que ni siquiera, permítame, yo le doy la cifra exacta, que la tengo aquí, en el caso de Duque. La inflación fue del 5,62 y Duque aumentó en el 2021 solamente el 5,18. Entonces, nos están a nosotros diciendo por qué aumentaron la UPC. ¿Qué sucedió? En el 2011 no se pudo hacer una UPC porque hubo un fraude muy importante y a raíz del fraude que hubo en Salucop, solamente por ese fraude, el gobierno dijo que no tenía cómo poder asegurar cómo podía aumentarse la UPC y la aumentó la inflación. En este caso aquí, a raíz de una situación, inclusive en medio de una emergencia sanitaria, no aumenta sino el 5,18%, que fue inferior a la inflación. Nosotros, en cambio, aumentamos en el 2000, nos correspondió aumentar la UPC en 3 ocasiones. 2023, 2024 y 2025. Aumentamos el 16,23 sí. Y la inflación fue el 9,28. 7 puntos. Para el año pasado aumentamos 12,1 y la inflación creo que va a ser de 5. Puede estar por debajo de 5. Hoy sabemos exactamente. Y la UPC hoy estaba en 5,36 porque tenemos que comenzar a pagar. Ya esta semana tiene que pagarse todo lo del sistema de lo que es el sistema subsidiado. Claro, todo. Ministro, pero eso Entonces, en la explicación... ya teníamos que saber cuánto era el aumento. Entonces, por eso se hace antes de diciembre. Y la inflación va a estar por debajo del 3%. O sea, este es el gobierno que ha aumentado todo este aumento, que suma el 33% en menos de 3 años, es el aumento más grande, superior a los gobiernos de Santos y de Duque. Eso es cierto, ministro, y esas son las cifras de lo que ha pasado. Entonces, sin embargo, hoy dicen, déjeme... O sea, no podemos tomarlo desde un punto de vista hoy y no podemos tomarlo desde el punto de vista del esfuerzo grande que se ha hecho antes. Y que esto es una cosa de mucho tiempo, en eso usted tiene razón, incluso se devolvió a historias de lo que pasó con Salucop, de lo que pasó en gobiernos anteriores, pero el sistema de salud, ministro, hoy viene con esos problemas y el problema está en sus manos, que es el ministro de Salud. ¿No cree usted que hoy es más cara la atención, que la tecnología en los temas de salud vale más y está evolucionando más rápido, que las EPS que recibieron a los pacientes de esas EPS liquidadas o quebradas, pues tienen un gasto mayor y por eso le reclaman más UPC a usted, al gobierno? Bueno, hay una situación que es supremamente clara, es que aquí se pide plata, pero no se sabe qué se está haciendo con el dinero. Usted no puede tener de que un año para otro aumentaron las frecuencias y tengo los datos concretos, que aumentaron las frecuencias en más del 50%, 53%, y resulta que cuando nosotros vamos a revisar las frecuencias en el RIPS, que es el reporte individual de procesos de seguridad, no ha aumentado sino el 5,8%. Entonces, no puede haber esas grandes diferencias. ¿Cómo así estos patrones históricos que se dispararon en una forma irregular en el 2023? No puede haber que 23.410 personas que fallecieron existan facturas después de su defunción. No puede haber que estén pagándose precios por encima de lo reportado en materia de medicamentos. No puede haber entonces una EPS que gastó 14 billones de pesos, hizo gastos de 14 billones de pesos en el 2022, aparezca con 24 billones de pesos de gastos en el 2023. O sea, lo que encontramos es una información que se salió de todos los patrones históricos, regulares y epidemiológicos. Y eso fue lo que nos obligó a nosotros 2 meses dedicarnos, fines de semana, a mirar en detalle, y todo el informe lo tenemos ahora y por eso mañana vamos a hacer una rueda de prensa para presentar todo lo que nosotros encontramos, porque esto va a pasarse, todo este informe va a pasarse, claramente lo vamos a pasar a los entes de control para que examinen a ver si nosotros tenemos la razón. Como la Procuraduría, que incluso está investigando el tema. A la Procuraduría, pero la Procuraduría no se puede ser parte y juez. Usted no puede ser una procuradora que es defendiendo unos intereses, ¿no es cierto?, y cuestionando por otro lado a otro. Usted no puede ser parte y juez. Aquí le veo el informe, ministro. Declaraciones públicas como los han hecho desde la Procuraduría, ¿no es cierto?, en contra de situaciones. Por eso recusó a la Procuraduría. Entonces, y por esa razón, pues estamos a que miremos. Aquí le veo el informe, ministro. Por venganza
o porque no le gusta el ministro, que se inician unos procesos que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, ¿no es cierto? Porque le inician a un proceso sobre desabastecimiento y me cuestionan a mí y no al INVIMA en un momento dado, cuando yo lo único que he hecho es hacer todo un trabajo que lo tengo demostrado inclusive ante el Tribunal de Cundinamarca. Entonces, así no se puede operar. Ministro, Entonces, le veo el informe aquí en la mano. Un nuevo procurador que sea suficientemente claro, que no esté parcializado, y por el otro lado tengamos la posibilidad de que la Fiscalía y la Contraloría, que ya ha hecho un trabajo muy juicioso y muy detenido, como lo hizo en el año 2020, siga haciendo todo este trabajo. Y en el día de ayer que tuvimos un trabajo, el señor presidente de la República permanentemente nos está pidiendo información de las intervenidas, y con él estuvimos más de 4 horas, casi 5 horas de trabajo extenso dedicado a este tema, y por supuesto en la necesidad fundamental de poder nosotros ir solucionando todo este tipo de problemas que se vienen presentando. Le veo el informe en la mano y sé que se me va a ir ya, por eso permítame hacerle las últimas 2 preguntas de este tema, ministro. Usted es médico y conoce como pocos en Colombia el sistema de salud, y lo ha dicho una y otra vez, que las decisiones que está tomando como funcionario público son partiendo de su experiencia como médico y recorriendo las clínicas. ¿Usted hoy le puede decir a los colombianos que lo escuchan en Blue Radio que está tranquilo y seguro que a todos en Colombia nos van a seguir atendiendo con la EPS que tenemos, con ese porcentaje de UPC que subió? ¿Está seguro que la plata va a alcanzar para que la gente no se muera en las clínicas en Colombia? Nosotros estamos atendiendo y no hemos dejado de suministrar todos los recursos suficientes que ha tenido el gobierno. Es que lo que no puede suceder aquí es que a través de la fortaleza de los medios de comunicación, del poder económico, ¿no es cierto?, que sea la ANDI, la ANIF, ¿no es cierto?, y el poder de la radio, de la televisión y los medios escritos, que forcen a un gobierno a que no se le logre la financiación para que haya mayores recursos, pero por el otro lado restringen al gobierno, lo someten a una situación tan compleja como es primero, le dejaron una deuda externa que nunca en toda la historia se había presentado. Créditos por $12,000 millones. Óigase bien, $12,000 millones a 2 años con unos intereses supremamente altos. La deuda que ha tenido que pagar este gobierno saltó de 70 billones de pesos a 115 billones de pesos. Y eso lo ha tenido que pagar este gobierno. Encontró un hueco de la gasolina y en solamente 1 año y medio pagaron 18 billones. El señor Ocampo pagó 11 billones a Ecopetrol y otros 7 billones a Ecopetrol, 18 billones. Ahí se fue la reforma tributaria. Y por el otro lado, pues tenemos no solamente eso, el endeudamiento, el pago de lo que ha sido la deuda, más la gasolina. Y hoy que estamos pidiendo un financiamiento para el presupuesto, se lo niegan al presidente, pero por el otro lado, esos medios, ese poder económico que no está de acuerdo con el presidente, que no lo quiere en la presidencia, que está tratando de que se vaya a través de todos los mecanismos legales o ilegales, ¿no es cierto?, pueda entonces tener recursos para poder atender todas estas necesidades. ¿En dónde se ha dedicado todo el esfuerzo de este gobierno? En la posibilidad de que la salud y la educación sean los factores fundamentales, y la reforma agraria, por ejemplo, y otros temas que son prioritarios para el gobierno. Si hemos hecho un esfuerzo superior a lo que hizo Duque en materia de UPC, superior a la que hizo Santos en materia de UPC, ¿por qué no nos lo aceptan? Y nos están exigiendo ahora y que tenemos que sacar recursos de donde no lo tenemos. Y son los empresarios los que están haciendo esa presión con todos sus medios y con todo su capital y con todo su poder económico. Pero no hay una justificación, ni nunca se han detenido a mirar a dónde están parando los recursos que salen es del bolsillo del colombiano. Usted paga, o no sé si su patrón paga o no por usted, porque desde el 2012 los patronos, a raíz de 10 millones de pesos, de menos de 10 millones de pesos, pues entonces no pagan aporte patronal. Y eso, ¿qué ha hecho? Que hoy la salud está sustentada es sobre la base de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los ciudadanos del común. El mayor aporte lo está haciendo el ciudadano del común. Y entonces no podemos exigirle más esfuerzos a los ciudadanos del común.
Es el momento de exigirle a los grandes empresarios de que hagan un esfuerzo. Por eso el presidente dice que el esfuerzo debe ser, y la plata, la salud debe salir de los juegos de apuesta y en línea, de las apuestas y juegos de azar. Esa es una fórmula importante, pero también tiene que ver si durante 12 años se han favorecido los empresarios de no pagar aportes patronales a salud, que los vuelvan y los paguen. Y entonces que aquí todos aportemos para que este sistema, si es que verdaderamente se necesita recursos, porque lo primero es no seguir, si usted ve, como vimos nosotros acá, que no sabemos a dónde están llegando los recursos y en qué forma están llegando, y la Contraloría lo demostró en un solo año, en el 2020, que no responden por estos recursos, pues no podemos seguir diciendo que vamos a invertir más plata, y lo que buscamos es diciendo que es que la plata, que es que se está muriendo la gente. No, aquí hay unos servicios de salud que se le está pagando, y a unas EPS que se le está pagando, y a unos hospitales que está pagando, y ya en esta semana ya se está pagando todo lo del régimen subsidiado, y ya se pagó la primera semana del régimen contributivo. Se paga siempre por anticipado, y este gobierno no deja de pagar un solo peso que tenga que ver de los aportes y de los recursos para cada uno de los colombianos. Bueno, las EPS dicen que la plata no alcanza, ministro, pero esas cifras las veremos también mañana en la rueda de prensa pendiente. Ministro, gracias por estar en estos micrófonos de Blue Radio. A ustedes, muy amable. ¿Se queda en el gobierno a propósito? Ya que habló también de eso, finalmente usted también está en la lista de los que salen, ¿o se quedan en lo que se ha especulado es un remesón de ministros? ¿Le ha dicho algo el presidente? No, yo no toco ese tema porque el presidente sabe que cuando yo le acepté a él, hay una carta de aceptación, una carta, él sabe, de renuncia para cuando yo me voy a quedar hasta cuando el presidente me lo permita, y espero poder estar hasta el 7 de agosto del 2026 acompañándolo a él en este proceso. Muy bien, Néstor, es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aquí en Blue Radio.